Bueno, pues hoy estamos en entrevista con nada más y nada menos que Gonzalo Monroy, que tiene 22 años de experiencia en el sector energético mexicano, que es colaborador en distintos medios como El Financiero, The Economist, Financial Times, el Wall Street Journal, entre otros muy destacados, y sobre todo nos interesa mucho su expertise en el tema energético. Como bien saben, hemos estado realizando una investigación respecto a la energía solar en nuestro país. Primero que nada, señor Monroy, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Al contrario, Marco, qué gusto platicar contigo esta mañana. Bueno, mi primera pregunta, relacionado a todo el tema financiero y a todo el tema de la inversión, con toda la experiencia que usted ha tenido dentro de este sector, ¿cómo calificaría el clima actual para la inversión en proyectos de energía solar a gran escala en México en comparación, digamos, con hace 6 o 7 años? Es un clima de inversión muy incierto. Eso es donde estamos al día de hoy. Hay que entender que el sistema eléctrico mexicano y en general el sistema energético en su conjunto ha cambiado radicalmente en las últimas, yo te diría prácticamente un poco más de 10 años. Pasamos de una reforma con Enrique Peña Nieto, que era una reforma de apertura y que donde se buscaba de una manera activa, proactiva, tener una mayor participación privada, especialmente con un impulso hacia las energías renovables. ¿Qué fue lo que vimos? Mecanismos muy claros. Vimos, por ejemplo, la introducción de los certificados de energía limpia. Vimos algún tipo de preferencia en términos de la interconexión a la transmisión. Vimos, obviamente, los mecanismos de las subastas eléctricas que por sus características ofrece una muy buena alternativa para CFE como comprador de esa energía, de los mecanismos que ofrecían o bueno, los precios que ofrecían tanto las energías renovables, principalmente las eólicas y las solares. Los resultados es que en su momento, estábamos hablando 2015, tuvimos en México el precio más barato de electricidad en materia eólica y el segundo más bajo de energía solar en su momento, solamente superados por Oman. Obviamente este clima de inversión que empezó a hacer en sus dos primeras subastas, la tercera se cancela cuando llega el presidente López Obrador. Y es ahí donde viene un vuelco muy importante. Vemos en el sexenio de 2018 a 2024 un clima prácticamente de hostigamiento. ¿Qué ocurre? En la visión del presidente López Obrador de lo que se trata es de darle esta preeminencia, predominancia a la CFE como ser el despachador, digamos que de preferencia. Todo esto es muy importante mencionarlo, Marco, a través del mecanismo de despacho, que no es otra cosa más que a qué plantas le vamos a ir comprando la energía y en qué orden. El criterio es bastante claro. Era el costo variable de corto plazo. Palabras más, palabras menos, es el costo del combustible. Si tenemos esto como criterio, sabemos que el orden de asignación va a ser bastante predecible. Vamos a ver que el sol es gratuito, el viento es gratuito, el agua, que será las hidroeléctricas, es gratuito. Ya tenemos todos los costos depreciados de Laguna Verde, la planta nuclear, también ahí lo vamos a meter. La parte del calor que viene de la tierra, la geotermia, también va a ir ahí. Y una vez que se agota todo esto, tenemos aproximadamente un 35%, poquito menos del 35% de la demanda cubierta. Y llega el corazón, la columna vertebral del sistema eléctrico, el ciclo combinado alimentado de gas natural, que representa poco más del 50-60%. Obviamente esto ya nos coloca que ya cubrimos prácticamente el 95% de la demanda. ¿Cuál es el problema? Que en la cola lo que se casi ya no se despacha porque ya no es competitivo en términos de costo, es justamente todas las plantas viejas de la CFE, principalmente alimentadas por combustóleo, y las plantas de emergencia que te diésel. ¿Qué ocurre? CFE tiene que tener en frío, valga la expresión, todas estas plantas, tener el combustible listo para entrar, estar listo, pero hasta que no despache no puede vender electricidad, lo cual le hace provocar muy grandes pérdidas. Esta situación la advierte el presidente López Obrador y dice, a ver, yo quiero reglas para evitar que más empresas privadas expandan su participación al principio de la fila, principalmente de las energías renovables. Esa es la razón de la hostilidad. ¿Qué ocurre? Pues simplemente dice, a ver, yo quiero que primero se despache todo lo de la CFE y lo que sobre llegue justamente a la parte privada. Esa es la razón, la base,
legal, valga la expresión, la formulación técnica del por qué el famoso 54% que se plasmaría en la Constitución en 2024. Ya estamos hablando justamente de la época final bueno, la parte final de Andrés Manuel, principios de la de Claudia Sheinbaum, cuando nos damos cuenta que un criterio muy especial es donde se toma un criterio técnico, que es el de confiabilidad, para evitar la interconexión de nuevas centrales, especialmente de energía renovable, solar y eólica principalmente. ¿Qué ocurre ahí? Viene justamente, ya estamos hablando de febrero, bueno, en este caso 18 de marzo de 2025, y ya tenemos una nueva ley del sector eléctrico, estamos todavía a la espera de los reglamentos. En este inter que estamos platicando también cambia de una manera radical todo el sistema judicial, con lo cual se habla también de una incertidumbre en los temas de inversión de largo plazo. Es muy importante notar, y vale la pena que hablemos de ello ligeramente, de que las inversiones en el sistema eléctrico, Marco, no son capitales golondrinos, muchas veces son inversiones que una vez que se hacen se quedan ahí para siempre, típicamente. Podrán venderse, hacerse otras cosas, pero lo construido ya está. Obviamente necesitas una estabilidad contractual, jurídica, legal, para poder transitar a lo largo de 30 a 35 años de la vida útil de estos proyectos. Cuando ya llegamos en este clima actual, después de todo este antecedente, pues lo que vemos es de que muchos de los proyectos que se construyeron ya no tienen las mismas premisas sobre las cuales construyeron sus modelos de negocio, sus corridas financieras, y sobre las cuales habían pedido créditos para poder construir y operar sus proyectos. Hoy nos damos cuenta que, por ejemplo, inversionistas mexicanos no tienen los mismos mecanismos de defensa o de solución de controversias con respecto a inversionistas de otros países. ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos un clima de inversión, por desgracia, muy aletargado, muy a la espera, muy cauto, de saber cuáles van a ser eventualmente las reglas fijas o al menos las reglas del juego para poder invertir con la entrada de los nuevos reglamentos, los cuales, por desgracia, después de 9 meses todavía no se han publicado. Hay una cosa que mencionó que es muy interesante que justamente tenía por aquí preparada, que es el tema de ese 54-46 de la política energética de la CFE. Como bien dijo, se argumenta que la política es esa, que hay que fortalecer a la CFE, que hay que volverla independiente y autónoma y que el privado tiene que relegarse quizá a un segundo plano. Desde un punto de vista económico, ¿se puede sostener este modelo? ¿Puede el Estado financiar estas inversiones que seguramente usted sabrá y usted me podrá comentar son masivas en cuestión de infraestructura, por ejemplo, solar, en este caso del que estamos hablando de energía solar? ¿Puede el Estado financiar este tipo de inversiones? ¿Puede llegar a ese porcentaje y volverse competitivo para llegar a los presupuestos y a los objetivos de transición de energías renovables, o es más idílico, por así decirlo? Yo te diría, Marco, de que dinero sí hay. Sin dinero sí hay. Estamos hablando ahora que se acaba de presentar el paquete económico de un presupuesto total de más de 10.000 billones, bueno, 10 billones de pesos, millones de millones. Estamos hablando de que todo el sector de energía representa alrededor, ya contando Pemex, CFE, todo lo demás, de 15%. Esto hemos visto de una línea ascendente prácticamente en los últimos 4 años, de que el presupuesto de CFE incluso en algunos años ha sido incluso mayor que el de Pemex. Sí hay dinero. También se han utilizado otros mecanismos a través de la Secretaría de Energía para hacer el financiamiento por ejemplo, de la planta solar allá en Puerto Peñasco, Sonora, la parte de Puerto Peñasco. Hemos visto que, por ejemplo, ahí se habla de la planta solar más grande de toda Latinoamérica, pero en realidad estamos hablando de que en su primera fase, sus primeras 2 fases, todavía sigue siendo un parque bastante mediano que no compite con algunos parques privados, como algunos que están en Tamaulipas y Coahuila, que esos sí son genuinamente casi llegando a más de 1.000 megawatts. Acá estamos hablando de una cosa que apenas raya los 320. Yo te diría que no es un tanto de la parte del dinero, requiere mucho más la complejidad de todo el sistema. ¿Dónde está hoy? Yo te diría que es ahí donde está el cuello de botella real del sistema eléctrico en la transmisión.
Hoy, pues, digamos que lo que empezó como un pretexto que tenía la CFE de no interconectar, que era de que no había un reforzamiento en la red nacional de transmisión, hoy es una realidad. Hoy, aunque haya proyectos solares listos para entrar, simplemente CFE, todavía tiene como monopolio legal desde 1960 la transmisión y distribución, pues simplemente no pueden hacer esas inversiones hasta que CFE las haga. O bien tomar algunos modelos un poco, yo te diré que bastante innovadores, de hecho, como lo que hizo Querétaro, que es el estado de Querétaro el que hace las obras de reforzamiento e interconexión, liberando justamente, descongestionando a la zona. El resultado es que lograron aterrizar este data center de Google, perdón, de Amazon, Ujú, en su ujú. estado. Pero obviamente los estados, lo saben muy bien, casi nunca tienen la cantidad de suficiente dinero para hacer este tipo de obras. Obviamente aquí tendremos que ver qué es lo que pretenden hacer en este sentido. Contestando puntualmente la primera parte de tu pregunta acerca del 54-46, la realidad es de que tiene una implicación económica bastante fuerte. Hay que entender de que hacia ahora lo que se plantea es que las plantas de combustible CFE estén operando al 100% de su capacidad las 24 horas del día, 365 días al año, pues eso significa de que van a tener costos considerablemente más altos. Y podemos hablar de algunas cifras. Estamos hablando que ahorita, al menos con datos de agosto, solamente vemos que el costo de la generación por combustible es casi 7 veces más alta que la de la energía solar. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues vamos a terminar viendo un incremento a lo largo de todo el sistema en el costo de generación, lo cual eventualmente se va a tener que ver reflejado, ya sea en aumentos de la tarifa, tanto la residencial que viene muy subsidiada como la de servicios y eventualmente la industrial que no trae subsidio. También tendremos que estar viendo, obviamente, mayores subsidios eléctricos simplemente para reflejar este incremento en el costo de generación. ¿Qué pasaría si México no acelera drásticamente esta adopción de energía solar y otras renovables? ¿Cuál sería el costo económico y de competitividad que pagaría el país digamos, de aquí de 10 a 15 años? Una parte importante es que la transición energética ha perdido el ímpetu, el momentum de los últimos 5 o 7 años. Hoy vemos, por ejemplo, que el mundo, por temas de seguridad energética, quizá el más notable es la invasión de Rusia a Ucrania, pues pone de manifiesto de que se tiene que tener sistemas mucho más robustos dentro de lo doméstico. En otras palabras, vamos a tener que reducir esa exposición a otros tipos de combustibles. Es por eso que estamos viendo que el carbón que venía bajando, disminuyendo en el mix de la energía mundial, pues prácticamente está estancado y creciendo marginalmente. Hoy vemos que la expansión del gas natural, especialmente porque Europa está sustituyendo al gas ruso, también está siendo una cosa de crecimiento de doble dígito. Hoy vemos que dentro de la disputa que tiene Estados Unidos con China, pues nos vemos por desgracia de que tenemos que gran parte de los paneles solares son también productos chinos, así que se terminan enredando en una disputa geopolítica mucho más grande. Hoy vemos, por ejemplo, un presidente Trump que incluso le pone impuestos, no ayudas, como vimos en la administración del presidente Biden. Ahora el presidente Trump le pone impuestos o penaliza a proyectos de energías renovables. Todo esto, lo que trato de decirte es que se ha perdido el ímpetu del avance en las energías renovables y también con ello ha bajado mucho yo te diría que el encanto o el atractivo que tenían ese tipo de inversiones dentro del mercado de capitales. Lo que yo te diría es que por el lado de las penalizaciones vamos a ver menos penalizaciones o menos urgencia para avanzar en temas de transición energética. Justamente le quiero preguntar sobre el sector exterior. Apenas en 2024, es curioso el dato, en 2024 se dijo y se anunció, digamos, la inversión o el convenio de inversión con una empresa francesa para hacer un proyecto sumamente ambicioso de paneles solares flotantes en nuestro país. Nunca se dieron más detalles, nunca se dijo nada más. Apenas que tuve oportunidad de hablar con personal de la CFE, me dijeron que este proyecto se había cancelado, que ya no se estaba tomando en cuenta. También dado lo que menciona de Trump, dado lo que menciona de todo este ímpetu que se ha perdido, dado que también colabora con medios financieros, etcétera,
¿Cómo se ha percibido desde el extranjero la política energética de México? ¿Se ha perdido de verdaderamente el México, que era un país atractivo para grandes capitales de energía limpia, especialmente por el potencial que tiene nuestro país? Absolutamente, y fíjate, incluso como dato del potencial, México tiene una superficie que es susceptible o aprovechable en materia solar, de energía fotovoltaica, el 83% del territorio. En algunos lugares, por ejemplo, sobre todo hacia la parte árida del centro y también del norte, pues puede tener radiaciones de clase mundial muy, pero muy buenos. Sin embargo, sí, efectivamente México, cuando uno lo presenta en materia de energía en el exterior, lo que más terminamos escuchando es When Mexico get its shit together. En otras palabras, México no solamente ha perdido el encanto, el darling de la fiesta de los renovables, sino que México se ha empeñado de manera activa en simplemente hacer este retraso, en salir incluso de la conversación. El ímpetu nacionalista que arrastró o que renació con mayor fuerza con Andrés Manuel López Obrador y que continúa con la doctora Claudia Sheinbaum, pues simplemente no ha creado una narrativa favorable a que esto va a terminar siendo un paraíso de inversión. Hoy prácticamente a través de esta regla del 54-46, pues lo que se requiere es este liderazgo de la CFE, que CFE avance y que entonces CFE haga. Pero entonces ya hablamos de que es un negocio no para operadores, no para inversionistas, sino para contratistas. Se trata entonces de prestarle dinero a la CFE para que sea el Estado, ya sea a través de otros mecanismos como los de Bancomex, de Banobras o la propia CFE, el que invierte en ese tipo de proyectos. Obviamente este ambiente mucho más restrictivo de la inversión, Marco, pues hace que no haya tantos interesados en venir a hacer cosas aquí a México. Ahora vamos a aterrizarlo un poco al día a día del ciudadano promedio, incluso pequeñas, medianas empresas. Hablaba también con el doctor Robles, que es el director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Él mencionaba que, aunque quizá a nivel nacional no crezca tanto o tengan ciertas trabas, a nivel individual o a nivel pequeñas empresas, pues colocar paneles solares en techos de casas y comercios, pues ha sido una de las formas que sigue aumentando y no se ha frenado su crecimiento de gente que pues pone sus paneles solares o que se adapta a esta cuestión. La regulación actual y la legislación actual que existe fomenta este tipo de prácticas o las limita. ¿Qué tan fácil o difícil es para un ciudadano o un negocio realizar estos trámites de interconexión con la CFE? Qué bueno que hablamos de generación distribuida. Ese es uno de los temas, paradójicamente, que se han visto beneficiados de todo este, diría, de todo este relajo, de esta parte a veces esquizofrénica que estamos viendo en la regulación. Porque mira, uno de los cambios que introdujo en la regulación secundaria del 18 de marzo de este año, ya con la doctora Sheinbaum, es que sube el límite de exención de que no necesitas permiso de 0.5 a 0.7 megawatts. En otras palabras, 700 kilowatts, que no tienes que pedir permiso a la autoridad y puedes ponerlo en casa, comercio o pequeña industria. ¿Dónde tenemos algunos problemas? ¿Dónde están los puntos finos? Cosas, por ejemplo, de impulsos como subsidios, todavía algunos se permanecen a través del FIDE, del Fideicomiso de Desarrollo de la Industria Eléctrica, o bien también tenemos de que el mecanismo que antes existía de poder tener la parte de alguna especie de contraprestación por energía excedente, si tú ponías más paneles, se los podías vender a tu vecino, el adyacente, se lo podías vender a la propia CFE que te hace que te lo acreditara. Y todo esto, por desgracia, eso ya se eliminó. Tú puedes tener ahora sí muy bien, pero para tu autoconsumo. Y si llegas a tener excedentes, se los vas a entregar de forma gratuita a la CFE. Eso es muy importante mencionarlo, Marco. Hay problemas que han empezado a salir en los últimos años, ya te diría que desde, o de manera más acentuada desde 2022 a la fecha, acerca de la negativa de la CFE de darte algún tipo de interconexión o de obligarte, que es un acto de corrupción disfrazada, a que contrates con ciertas empresas para los medidores bidireccionales. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que simplemente terminamos que cuando tú quieres poner tu panel solar,
pues simplemente no encuentras quién tiene los medidores bidireccionales. ¿Qué termina? Te obliga prácticamente a que le preguntes a CFE, oye, ¿con quién? Y alguien en la CFE, algún gerente menor, te va a decir, mira, puedes encontrar con esta empresa que ya cuenta con todo el paquete, ya viene y trabaja muy bien con nosotros y prácticamente si vas con ellos te vamos a probar todo lo que quieras. Obviamente cuando tú vas con ese tipo de empresas te encuentras que es entre un 15 a un 20% mayor a lo que podrías estar encontrando con alguna otra solución o hacerlo por cuenta propia. Esta parte donde sí hay en la parte abierta, en la parte legal, mayores incentivos, se topa con esquemas de corrupción encubierta cuando queremos bajarlos a la pequeña escala. ¿Qué incentivos concretos económicos son muy importantes en la adopción masiva de energía solar? A pequeña escala me refiero. Yo te diría de que hay dos. Uno, todavía tenemos muy bien esta parte del FIDE que le permite en algunas ocasiones y dependiendo de algunas características, acceder hasta un 25% que te lo va a pagar o te lo va a subsidiar el Estado a través de este fideicomiso. Hemos visto todavía de una manera bastante tímida la iniciativa de la Secretaría de Energía acerca de la parte de techos solares que solamente se ha implementado en la franja fronteriza de San Luis Río Colorado, Mexicali, y que es una de las partes más calientes y que la gente genuinamente lo necesita. De una manera, yo te puedo decir que no intencional, es totalmente producto de la fortuna, es que con los incrementos ahora del costo de generación, pues simplemente hace que los que no gozan de algún subsidio, llámese tarifa industrial o de servicios, sobre todo en media y alta tensión, pues van a tener todo el incentivo a meter justamente ellos sus propios paneles solares, quizá incluso con un sistema de baterías, simplemente para mitigar el incremento de las tarifas. Yo te diré que incluso todo lo que te había platicado de las fallas o de no haber invertido en la transmisión es una razón también por la cual estamos viendo apagones cada día más generalizados y cada día de mayor duración. Obviamente esto para algunas empresas, sobre todo empresas chiquitas como alguna carnicería que requiere refrigeración para sus materiales, para sus productos, pues lo que les conviene es justamente invertir en sus paneles y a veces en pequeñas baterías, para que en caso de que cuando se vaya la luz, pues ellos no se les eche a perder su producto. Así que en ese sentido, de una manera muy poco intencional, porque no es la intención, todo la falta de inversión en otras áreas provoca o genera los incentivos para que la gente vaya a poner sus paneles y especialmente toda la parte de almacenamiento. Última preguntita para usted. Bueno, más que pregunta, es simplemente obviamente agradecerle de nuevo por habernos brindado tanta información. La verdad es que me quedo con muchas cosas muy interesantes que sí me van a ser muy útiles en mi investigación y en mi trabajo. Claro. ¿Hay algo más que debamos saber acerca del potencial, acerca de la legislación, acerca de temas económicos, todo vinculado con la energía solar? Yo creo que sí, tenemos que entender, incluso, como te mencionaba y lo toqué de una manera quizá un poco tangencial, pero es gran parte del tema que está ocurriendo, es que la gran mayoría de los paneles pues vienen justamente de la capacidad instalada china. Es la razón por la cual si uno revisa los precios de las acciones de empresas de energía especialmente renovable, nos vamos a dar cuenta que están desplomados, están por los suelos. Sí, incluso ahora que se ha hablado tanto del potencial del litio, el precio del litio también está por los suelos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo generar un clima de inversión, ya sea para hacer aquí, o mejor dicho, para pasar del ensamblaje quizá a la manufactura aquí? Difícilmente vamos a poder competir con China. Así que si de pronto decimos, bueno, voy a hacer esta importación por temas de seguridad nacional, porque me interesa ser verde, para que me interesa hacer una reducción de inversiones, nos mete también al terreno comercial de otras áreas con los Estados Unidos. Hacer este balanceo entre lo que es técnicamente posible, económicamente viable y geopolíticamente conveniente, es una triada que no es tan sencilla de resolver. Vamos a tener seguramente que ceder en algún otro terreno, o sea, a lo mejor el de migración, a lo mejor el de seguridad, simplemente para poder acomodarlo. O a lo mejor, por desgracia, y ese es uno de los temores que tengo, simplemente que esto ni siquiera forme la conversación y sea otra oportunidad desperdiciada del Estado mexicano.
Pues esperemos, por supuesto, que se cambie la perspectiva, o que mejor dicho, se aplique la perspectiva que se ha mencionado de transicionar a energías renovables, porque es algo sumamente necesario para nuestro país y para el mundo, por supuesto. Muchísimas gracias. Al contrario, querido Marco, qué gusto platicar contigo, conocerte y pues bueno, cualquier cosa que necesites, ya sabes que ando por aquí a la mano. Gonzalo Monroy, en entrevista aquí con nosotros.